¿Te has dado cuenta de que casi siempre, cuando le cuentas a alguien un plan importante, este nunca se materializa de la misma manera? ¿O que después de compartir una conquista que aún no has logrado, la energía simplemente se desvanece? Rudolf Steiner, un pensador muy adelantado a su tiempo, descubrió el motivo, y no tiene nada que ver con la envidia o el famoso mal de ojo como lo conocemos aquí. Steiner, a través de la antroposofía, reveló que existe un mecanismo espiritual invisible que se activa en el momento exacto en que abrimos la boca para contar detalles íntimos de nuestra vida. Y este mecanismo es la clave. Está robando la fuerza que tu alma necesita para manifestar aquello que tanto deseas. En los próximos minutos, descubrirás las 5 lecciones que Steiner nos legó sobre el poder silencio. Y entenderás por qué las personas que alcanzan grandes cosas rara vez hablan sobre lo que están haciendo antes de que sea el momento adecuado. Esto no se trata de ser desconfiado o cerrado. Se trata de proteger tu energía creadora de algo que Steiner llamó dispersión astral. Y créeme, lo estás haciendo todos los días, sin darte cuenta. Primera cosa que debes entender. Cuando compartes un plan, una idea, un objetivo que aún no se ha manifestado en el mundo físico, estás lidiando con algo que existe únicamente en el plano etérico. Es una semilla espiritual, una potencialidad que tu alma está gestando con mucho cuidado. Steiner explicó que esta semilla necesita una fuerza específica para germinar. Él llamó a esta fuerza voluntad creadora. Es la energía de tu yo superior, dirigida a traer algo del mundo espiritual al mundo material. Pero aquí está el problema que el 99% de las personas no entiende. Esa fuerza creadora es limitada. Tienes una cantidad específica disponible para cada proyecto, cada sueño, cada objetivo, y cada vez que hablas sobre ello antes de tiempo, estás gastando esa fuerza invaluable. ¿Cómo? A través de tus palabras. Steiner reveló que la palabra hablada no es solamente sonido. En el momento en que articulas un pensamiento, estás moviendo energía de tu cuerpo astral al plano etérico. Estás creando formas pensamiento que se proyectan hacia fuera de ti, como si fueran pequeñas antenas. Cuando esa forma pensamiento se refiere a algo que quieres manifestar, ella lleva consigo parte de la fuerza creadora, que debería estar siendo usada para la realización real. Es como si estuvieras construyendo una casa, y en lugar de usar los ladrillos para erguir las paredes, comenzaras a distribuirlos entre los vecinos. Piensa, y aún hay más. Esas formas pensamiento no desaparecen, se quedan flotando en el plano astral. Y aquí entra la segunda lección de Steiner, que va a cambiar completamente, como ves, la cuestión del silencio. Existen seres en el plano astral que se alimentan de energía humana. Steiner los identificó como fuerzas ahrimánicas. Y esas fuerzas son atraídas específicamente por formas pensamiento relacionadas a deseos no realizados. ¿Por qué? Porque esas formas cargan una energía específica, una tensión entre lo que es y lo que podría ser. Y esa tensión es exactamente el tipo de vibración que las fuerzas ahrimánicas consumen. Entonces, cada vez que cuentas un plan importante, no solo estás dispersando tu fuerza creadora, estás, literalmente, creando alimento energético para entidades que trabajan contra tu manifestación. ¡Qué fuerte! Steiner fue muy claro sobre esto en sus pláticas sobre las fuerzas opuestas. Ahriman no quiere que fracases por maldad. Él simplemente se alimenta de la energía de la no realización.
Cuanto más proyectas verbalmente sin concretar, más sustentas a esas fuerzas. Y ahora viene la parte que la mayoría de la gente confunde con superstición. Steiner también habló sobre cómo otros seres humanos, incluso sin mala intención, pueden convertirse en canales de esas fuerzas agrimánicas. Cuando le cuentas un plan a alguien, esa persona comienza a pensar sobre ello, a formar sus propias formas pensamiento relacionadas a tu objetivo. Y aquí está el detalle crucial que la antroposofía revela. Si la persona está vibrando en una frecuencia de duda, escepticismo o envidia, aunque sea inconsciente, las formas pensamiento que ella crea van a entrar en conflicto energético con las tuyas, no porque ella quiera perjudicarte, sino porque en el plano astral, pensamientos de naturalezas opuestas se repelen. Es física espiritual. Steiner demostró que el mundo astral funciona con leyes tan precisas como la gravedad en el mundo físico. Y una de esas leyes es que formas pensamiento cargadas de duda, literalmente, disuelven formas pensamiento cargadas de certeza. Entonces, cuando 10 personas piensan que tu plan no va a funcionar, incluso si no dicen nada, ellas están creando una fuerza astral que trabaja contra la fuerza astral que tú estás intentando construir. Es una batalla energética que ni siquiera te das cuenta que estás librando. Y la peor parte, tú mismo iniciaste esa batalla al compartir. Tercera lección de Steiner. El silencio no es pasividad, es protección activa. Existe una idea muy distorsionada de que quedarse en silencio es ser débil o miedoso. Steiner enseñó exactamente lo opuesto. Él mostró que el silencio consciente es uno de los mayores ejercicios de fortalecimiento del yo superior. ¿Por qué? Porque cuando eliges no hablar, estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Primero, estás manteniendo toda tu fuerza creadora concentrada en el objetivo. En lugar de dispersarla en palabras, la mantienes circulando internamente, alimentando la semilla espiritual que estás gestando con tanto esmero. Segundo, estás entrenando el dominio sobre tu cuerpo astral. Steiner explicó que el impulso de hablar sobre nuestros planes viene del cuerpo astral, que busca validación externa. El yo superior no necesita esa validación. Él sabe que la manifestación es interna antes de ser externa. Entonces, cada vez que sientes esa voluntad casi irresistible de contar una buena noticia, de compartir un plan, de hablar sobre un objetivo, y eliges guardar silencio, estás fortaleciendo tu yo superior sobre tu cuerpo astral. Es un ejercicio espiritual profundo, disfrazado de algo simple, y Steiner fue aún más lejos. Él reveló que existe un momento específico en que hablar se vuelve seguro, pero ese momento no es cuando quieres validación, es cuando la manifestación ya ha comenzado en el plano físico. La regla es simple, solo habla sobre lo que ya está haciendo, nunca sobre lo que aún está por venir. Si estás escribiendo un libro, no cuentes que vas a escribir un libro. Cuenta cuando el libro esté listo. Si estás comenzando un negocio, no anuncies la idea, anuncia la inauguración. Si estás cambiando de vida, no compartas el plan, comparte el cambio ya realizado. ¿Por qué? Porque cuando algo ya se ha manifestado en el físico, la fuerza creadora ya cumplió su papel. Ella ya trajo la semilla del etérico para el material. En ese momento, hablar no dispersa energía, solo informa sobre una realidad ya establecida. Pero mientras está en el proceso, cada palabra es una fuga energética. Piénsalo. Y esto nos lleva a la cuarta lección de Steiner, que es sobre reconocer vampiros energéticos, sin juzgarlos. Steiner enseñó que el vampirismo energético no siempre es intencional. ¿Te has dado cuenta?
La mayoría de las veces, la gente ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Pero existen personas cuyo cuerpo astral está tan falto de energía vital que automáticamente se conecta a fuentes externas. ¿Y sabes cuál es una de las fuentes más fáciles? Alguien hablando con entusiasmo sobre un plan futuro. Cuando compartes un sueño, un objetivo, algo que te emociona, estás en un estado de alta vibración. Tu plano etérico se expande, tu aura se vuelve brillante. Para alguien con una depresión energética, te conviertes en un imán total. La persona no piensa conscientemente, voy a succionar la energía de esta persona. Pero a nivel astral, existe una conexión automática. Y en el momento en que empieza a hacer preguntas, a querer saber más detalles, a demostrar mucho interés, puede que esté ocurriendo una transferencia energética. Sales de la conversación sintiéndote extrañamente cansado, como si la emoción se hubiera esfumado, porque parte de tu fuerza vital se fue al campo energético de la otra persona. Rudolf Steiner fue muy claro en que esto no convierte a la persona en mala. Es un mecanismo de supervivencia de su cuerpo astral. Pero tú necesitas protegerte, y la protección más eficaz no es evitar a la persona. Es evitar alimentar el mecanismo así de simple. ¿Cómo? No ofreciendo el alimento, no compartiendo tus planes en estado de alta vibración. Pero calma, porque la quinta lección de Steiner te va a dar el método práctico para hacer esto sin convertirte en una persona cerrada o desconfiada. Steiner enseñó lo que él llamaba discernimiento espiritual. Es la capacidad de percibir cuándo, con quién y qué compartir. Y este discernimiento no viene de reglas fijas. Viene de escuchar a tu yo superior. Existe una sensación muy específica que ocurre cuando estás a punto de hablar sobre algo importante. Es una especie de contracción en el plexo solar, una excitación sutil. Eso es tu yo superior alertándote. Pon atención. La mayoría de las personas ignora esto porque el cuerpo astral quiere validación inmediata. Pero Steiner enseñó que si pausas, respiras profundamente y preguntas internamente, ¿debo hablar sobre esto ahora? Vas a recibir una respuesta clara. Si la respuesta es sí, vas a sentir una expansión en el pecho, una sensación de fluidez. Si es no, la contracción permanece. Es así de simple. El problema es que las personas no preguntan, simplemente hablan por impulso y después se arrepienten cuando el plan no se realiza, cuando la energía se desvanece, cuando todo parece perder la fuerza. ¡Qué triste! Y aquí está el detalle final que Steiner reveló sobre el silencio. No es aislamiento, es gestación. Cuando mantienes un plan en silencio, estás haciendo exactamente lo que la naturaleza hace con una semilla. La mantienes protegida bajo la tierra, lejos de la luz, en un ambiente controlado, hasta que tenga la fuerza suficiente para emerger. Si desentierras la semilla todos los días para mostrarles a los demás cómo está creciendo, se muere. No porque las personas sean malas, sino porque la semilla necesita de la oscuridad, del silencio, del ambiente protegido para desarrollar raíces fuertes. Tus planes son semillas espirituales y necesitan del silencio para crear raíces en el plano etérico, antes de que puedan florecer en el plano físico. Piénsalo. Steiner vivió esto personalmente. Cuando estaba desarrollando la antroposofía, trabajó en silencio durante años. No salió anunciando que iba a crear una nueva ciencia espiritual. Simplemente trabajó, estudió, desarrolló y solo empezó a hablar cuando la estructura ya estaba sólida, lo suficiente para resistir las fuerzas opuestas. Y aún así,
enfrentó ataques tremendos. ¿Te imaginas si hubiera empezado a hablar antes de estar listo? Sería un desastre. Y tú estás haciendo esto todos los días, compartiendo semillas antes de tiempo, y después preguntándote por qué la cosecha nunca llega. Pero algo sucede cuando finalmente entiendes y aplicas estas 5 lecciones. Algo que Steiner llamó acumulación de fuerza volitiva es poderoso. Cuando dejas de dispersar tu energía creadora en palabras, comienza a acumularse internamente, como agua en una presa, y cuando finalmente actúas, cuando pones el plan en movimiento en el mundo físico, esa fuerza acumulada se manifiesta con una intensidad mucho mayor que si hubieras estado hablando todo el tiempo. Las personas a tu alrededor se van a sorprender, van a preguntar cómo lo lograste. Y tú vas a sonreír en silencio, porque aprendiste con Steiner que algunas fuerzas solo funcionan cuando no son explicadas. ¡Qué sabio! Pero calma, porque ahora viene la parte que a la mayoría de las personas les cuesta trabajo. ¿Cómo aplicar esto en la práctica sin convertirte en una persona aislada? ¿Cómo vivir en sociedad, mantener relaciones, trabajar en equipo y al mismo tiempo proteger tu fuerza creadora? Steiner era consciente de este dilema y creó lo que llamó círculos de confianza espiritual. Déjame explicarte cómo funciona. No todas las personas en tu vida están en el mismo nivel de desarrollo espiritual. Esto no es un juicio. Es simplemente reconocer que cada alma está en un punto diferente de la jornada. Steiner enseñó que puedes dividir a las personas a tu alrededor en 3 círculos. El primer círculo está formado por aquellos que están en resonancia espiritual contigo. Son pocas personas, tal vez 2, 3, a lo mucho 5 en toda tu vida. Estas son las únicas personas con quien puedes compartir tus planes en gestación sin perder fuerza. ¿Por qué? Porque el cuerpo astral de ellas vibra en la misma frecuencia que el tuyo. Cuando hablas, en vez de dispersar energía, creas un campo energético compartido que fortalece a ambos. Steiner llamaba a esto comunión de almas, y es extremadamente raro. El segundo círculo está formado por personas con quien puedes compartir solo después de que la manifestación ya comenzó en el plano físico. Son amigos, colegas, familiares que te apoyan, pero que aún cargan sus propias dudas y limitaciones. Con estas personas, no estás en peligro de vampirismo energético activo, pero tampoco estás protegido de dispersión pasiva. Así que la regla es simple. Solo comparte hechos, nunca potencialidades. ¡Clarísimo! Y el tercer círculo son todas las otras personas, conocidos, compañeros de trabajo, familiares distantes, personas en las redes sociales. Con estas, Steiner era categórico. Silencio absoluto sobre cualquier cosa importante. No porque ellas sean malas, sino porque tú no tienes control sobre lo que ellas van a hacer energéticamente con la información que compartes. Y no vale el riesgo. La pregunta que te debes estar haciendo ahora es, ¿cómo identificar en qué círculo está cada persona? Steiner enseñó un método muy simple. Observa cómo te sientes después de pasar tiempo con la persona. Si sales de la interacción con más energía, más claridad, más fuerza que cuando entraste, esa persona puede estar en el primer círculo. Si sales igual, neutro, ella está en el segundo círculo. Si sales cansado, confundido o de alguna forma disminuido, ella está en el tercer círculo. Es fácil, y aquí está el detalle crucial que la mayoría de las personas ignora. Las personas pueden cambiar de círculo. No es una sentencia permanente. Alguien que hoy está en el tercer círculo puede, a través de su propio desarrollo espiritual,
eventualmente alcanzar el segundo o incluso el primero. Y lo opuesto también es cierto. Alguien que estaba en el primer círculo puede retroceder. Entonces, ese discernimiento necesita ser constante y honesto. Pero hay una trampa que Steiner advirtió. Muchas personas usan esta clasificación como excusa para aislarse completamente. Ellas dicen, no tengo a nadie en el primer círculo, entonces no voy a compartir nada con nadie nunca. Eso no es protección espiritual, es miedo disfrazado de sabiduría. Steiner fue muy claro. El silencio sobre planes no te desobliga de la conexión humana auténtica. Puedes compartir sentimientos, experiencias presentes, aprendizajes pasados. Simplemente no compartes semillas futuras. Y hay más. Steiner enseñó que el propio acto de buscar validación externa para tus planes es un síntoma de debilidad en el yo superior. Cuando realmente confías en algo que estás gestando, no sientes necesidad de contar. La certeza interna es suficiente. Entonces, si estás con ganas casi compulsivas de compartir, eso es una señal de que tú mismo dudas. Y cuando compartes a partir de esa duda, no estás buscando apoyo. Estás buscando a alguien que te convenza de que vale la pena. Eso es transferir hacia afuera una responsabilidad que es de tu yo superior. Steiner llamaba a esto tercerización espiritual. Y es una de las formas más sutiles de autosabotaje. Ahora, déjame contarte sobre un caso específico que Steiner relató en una de sus pláticas sobre fuerzas arimánicas. Había un estudiante de antroposofía que estaba desarrollando un método de agricultura biodinámica totalmente nuevo. Él compartió la idea con algunos colegas antes de comenzar a implementar. Y aquí está el detalle interesante. Los colegas eran todos bien intencionados. Todos apoyaron. Todos dijeron que era una idea brillante, pero el método nunca se concretó. El estudiante intentó varias veces y siempre tropezaba con obstáculos inexplicables, como si existiera una fuerza invisible trabajando en contra de él. Cuando él llevó el caso para Steiner, la respuesta fue directa. Dispersaste la fuerza antes de tiempo. Incluso el apoyo bien intencionado creó formas pensamiento que interfirieron en el proceso de gestación. ¿Por qué? Porque cuando alguien apoya verbalmente una idea que aún no se ha manifestado, esa persona crea una forma pensamiento basada en la propia interpretación de la idea. Y raramente esa interpretación es exactamente igual a la tuya. Entonces ahora existen múltiples versiones astrales del mismo proyecto, todas compitiendo por energía, y el resultado es que ninguna de ellas se manifiesta con fuerza total. Es por eso que Steiner decía que incluso el apoyo necesita esperar el momento correcto. Ahora viene la parte práctica que puedes implementar hoy mismo. Steiner desarrolló un ejercicio específico para fortalecer lo que él llamaba la musculatura del silencio. Funciona así. Durante los próximos 7 días, elige un pequeño objetivo personal. Algo simple. No necesita ser nada grandioso. Puede ser leer un libro específico, hacer un cambio en la dieta, reorganizar un espacio de tu casa. La única regla es que no puedes contarle a nadie que vas a hacer eso, ni siquiera a las personas del primer círculo. Nadie. Simplemente lo haces, en silencio total, y observa lo que sucede internamente. Steiner garantizaba que en algún momento durante esos 7 días, vas a sentir una voluntad casi irresistible de compartir. Puede ser cuando estés emocionado con el progreso, puede ser cuando estés enfrentando dificultad y quieras desahogarte. Esa voluntad es el cuerpo astral tratando de sobreponerse al yo superior.
Y cada vez que eliges no ceder, fortaleces tu voluntad creadora. Al final de los 7 días, vas a haber completado el objetivo en silencio y vas a notar algo interesante. La sensación de realización es mucho más profunda que cuando compartes el proceso. ¿Por qué? Porque toda la energía quedó contenida dentro de ti, no se fugó, y eso crea una especie de condensación espiritual, una densidad de satisfacción que no depende de validación externa. Steiner llamaba a esto autosuficiencia del yo, y es una de las cualidades más importantes para quien busca desarrollo espiritual real. Pero hay una cosa que sucede cuando comienzas a practicar esto consistentemente. Te das cuenta de que la mayoría de las conversaciones a tu alrededor son exactamente lo opuesto. Son personas compartiendo planes, ideas, objetivos, buscando validación, dispersando energía, y comienzas a ver el patrón. La misma persona habla del mismo proyecto hace meses, a veces años, pero nunca actúa. Porque toda la energía que debería ir para la acción está yendo para la narrativa. Steiner observó esto en muchos de sus alumnos, y él percibió que existe un tipo de persona que prefiere vivir en la emoción de la potencialidad que en la realidad de la manifestación. ¿Por qué? Porque mientras está en el plano de las ideas, todo es perfecto. No tiene obstáculos reales, no tiene fracaso posible, es seguro, pero manifestar significa traer al mundo físico. Y en el mundo físico existe resistencia, existe error, existe la posibilidad de no ser exactamente como imaginaste. Entonces, esas personas usan el compartir como una forma de vivir la experiencia sin tener que realmente vivirla. Ellas cuentan el plan tantas veces, con tantos detalles, que el cuerpo astral se satisface con la narrativa y pierde el impulso de manifestar. Steiner llamaba a esto masturbación espiritual, y él no usaba el término de forma leviana. Era una descripción precisa de una energía creativa siendo desperdiciada en satisfacción fantasiosa, en vez de ser canalizada para creación real. ¿Duro? Tal vez, pero Steiner nunca fue de endulzar la verdad. Y si te estás reconociendo en esto ahora, no es para sentirse mal, es para despertar, porque si percibiste el patrón, puedes cambiar. El cambio es simple, pero no es fácil. Dejas de hablar y comienzas a hacer. Y cada vez que sientas voluntad de compartir el progreso, respiras hondo, sientes la contracción en el plexo solar y eliges el silencio. Va a ser desconfortable al inicio. Tu cuerpo astral va a gritar por validación, pero tu yo superior te va a sustentar, y a cada elección por el silencio, él se vuelve más fuerte. Ahora hay un detalle sobre el silencio que Steiner reveló y que poquísimas personas conocen. Existe una diferencia entre silencio pasivo y silencio activo. Silencio pasivo es cuando simplemente no hablas porque tienes miedo, porque eres tímido, porque no sabes qué decir. Ese tipo de silencio no genera fuerza espiritual. Es apenas ausencia de acción. Silencio activo es cuando podrías hablar. Sabes exactamente lo que dirías, sientes el impulso de hablar, pero eliges conscientemente no hacerlo. Ese silencio es una afirmación de poder del yo superior. ¿Te has dado cuenta? Steiner lo comparaba con la diferencia entre un campo sin semillas y un campo con semillas germinando bajo la tierra. Ambos parecen vacíos en la superficie, pero uno está realmente vacío, mientras que el otro está lleno de potencial protegido. Tu silencio necesita ser del segundo tipo, necesita estar lleno de intención consciente. No es que no tengas nada que decir,
Es que eliges no decirlo porque entiendes la física espiritual detrás de esto. La energía es algo delicado. Y hay otro aspecto del silencio que la antroposofía revela y que es absolutamente transformador. El silencio crea espacio para la comunicación con el mundo espiritual. ¿Te imaginas? Mientras tu boca está hablando, tu mente está procesando, tu cuerpo astral está agitado, no hay espacio para recibir orientación de tu yo superior o de seres espirituales superiores. Imposible. Pero cuando mantienes silencio externo y aquieta también el diálogo interno, abres un canal. Steiner llamaba a esto la postura receptiva del alma, una apertura total. Y en ese estado de silencio profundo, comienzas a recibir insights que no vienen del razonamiento lógico, vienen de una fuente más elevada. Pueden ser inspiraciones creativas, soluciones para problemas, direccionamientos claros sobre próximos pasos. La clave, pero esto solo sucede en el silencio, porque esas comunicaciones del mundo espiritual son sutiles. Ellas no gritan para ser oídas, ellas susurran, y solo escuchas el susurro cuando dejas de gritar. ¿Entiendes la magia? Mira qué interesante. Steiner percibió que las personas más conectadas espiritualmente que él conoció eran las que hablaban menos, no porque fueran antisociales, sino porque aprendieron que existe un tipo de comunicación que acontece más allá de las palabras. Y cuando encuentras a alguien así, lo sientes. No necesitas mucho diálogo. Existe una transmisión energética que sucede en el silencio compartido. Steiner llamaba a esto comunión de almas en el plano etérico. ¡Qué bello! Es mucho más profundo que cualquier conversación podría ser, mucho más significativo. Pero vamos a traer esto a tu vida práctica ahora. Déjame darte un protocolo específico que Steiner recomendaba para alumnos avanzados de antroposofía, un ritual poderoso. Cuando tengas un plan importante, algo que realmente importa para ti, sigue estos pasos. Atención. Primer paso. Escribe el plan en detalles completos. Todo el proceso, todos los pasos, todo lo que te gustaría compartir con alguien. Pero no compartas. Solo escribe. Guárdalo para ti. Segundo paso. Lee lo que escribiste en voz alta, solo. Steiner explicaba que esto satisface parcialmente la necesidad del cuerpo astral de exteriorizar, pero sin dispersar la energía para otros campos energéticos. Es como una válvula de escape controlada. Tercer paso. Quema el papel, literalmente, y mientras lo quemas, visualiza toda aquella intención retornando para dentro de ti, pero ahora purificada por el fuego. Steiner usaba el fuego como símbolo de transmutación, una limpieza profunda. Cuarto paso. Guarda silencio completamente sobre el asunto. Comienza a actuar, pero no hables. Y cada vez que sientas voluntad de compartir, recuerda el papel quemando y la energía retornando para ti. Recuérdalo. Siempre. Steiner garantizaba que este simple ritual multiplica por 10 la fuerza de manifestación, porque satisfaces la necesidad de expresión del cuerpo astral, sin alimentar fuerzas opuestas en el plano astral. Es algo increíble, es ingenioso. Y mira, si has llegado hasta aquí en este video, ya estás demostrando algo que Steiner valoraba mucho: persistencia en buscar conocimiento real. La mayoría de la gente desiste en los primeros minutos, cuando el asunto exige profundidad. Se asustan. Pero tú estás aquí, y eso no es casualidad. Steiner siempre decía que cuando el alma está lista para una enseñanza, la enseñanza aparece. Entonces, si este tema del silencio está resonando fuerte contigo ahora, presta atención.
Tu alma te está diciendo que es hora de aplicar esto. Es tu momento, y antes de que te muestre el último encenamiento de Steiner sobre este tema, algo que él raramente compartía públicamente, necesito hacer una pausa. Es importante. Este video no apareció en pantalla por casualidad. Acabas de recibir enseñanzas de la antroposofía que fueron censuradas, distorsionadas y escondidas por décadas. Steiner pagó un precio alto por revelar estas verdades, y hoy continuar compartiendo esto de forma honesta tiene un costo, una inversión. El algoritmo no favorece contenido profundo. Patrocinadores no quieren asociarse con temas espirituales controversos. Este canal existe porque personas que entienden el valor de este conocimiento eligen apoyarlo directamente, con convicción. Si lo que has descubierto aquí te trajo claridad, si estas 5 lecciones de Steiner ya comenzaron a cambiar tu perspectiva sobre silencio y manifestación, existe una forma de que garantices que este trabajo continúe y crezca. Allí abajo vas a ver un corazón dorado. Es el Super Thanks de YouTube. Cuando haces clic allí y contribuyes con cualquier valor, no estás solo apoyando un canal. Estás protegiendo un espacio donde la antroposofía puede ser compartida sin distorsiones, un santuario. Estás diciendo que existen verdades que valen más que entretenimiento y que haces parte de la comunidad que mantiene esas verdades vivas. Un legado. Entonces, si estas 5 lecciones resonaron contigo, haz clic en aquel corazón dorado ahora. Cualquier valor, lo que importa es la intención, y después vuelve aquí, porque lo que viene a continuación es el encenamiento más poderoso que Steiner dejó sobre el silencio. Una revelación. Te espero. ¿Listo? Vamos allá. Steiner reveló en una palestra restringida a alumnos avanzados algo que él llamó de la ley del silencio cósmico. Y esa ley cambia completamente el juego. Cuando la entiendes, prepárate. Funciona así. El universo, o lo que Steiner llamaba de orden espiritual cósmica, tiene una regla muy específica sobre manifestación. Él solo entrega en el plano físico aquello que fue mantenido en secreto en el plano espiritual por el tiempo necesario de gestación. Es una ley. Es como un embarazo espiritual. Existe un periodo mínimo necesario para que la semilla se desarrolle completamente antes de poder nacer en el mundo físico, y si interrumpes ese periodo hablando antes de la hora, causas un aborto espiritual del proyecto terrible. Duro oír, pero es exactamente así que Steiner lo describió, con todas las letras. Y aquí está el detalle que pocas personas saben. Ese periodo de gestación no es el mismo para todos los proyectos. Steiner identificó que depende de 3 factores. Toma nota. Primero, la magnitud del objetivo. Cuanto mayor la transformación que estás intentando manifestar, más largo el periodo de silencio necesario. Es proporcional. Segundo, tu propio nivel de desarrollo espiritual. Cuanto más fuerte tu yo superior, más rápido consigues gestar manifestaciones. Un iniciado puede manifestar en semanas, lo que una persona común llevaría años. Una gran diferencia. Tercero, la resistencia de las fuerzas opuestas. Si lo que estás intentando manifestar va contra intereses de fuerzas arimánicas o luciféricas, el período de gestación silenciosa necesita ser más largo para acumular fuerza suficiente para vencer la resistencia. Una batalla constante. Entonces no existe una regla fija. Necesitas desarrollar sensibilidad espiritual para saber cuándo cada proyecto específico está listo para ser compartido. Es un arte. Pero Steiner dio una orientación general. ¿Te has dado cuenta?
Si no estás seguro, siempre opta por más silencio que por menos. Porque el exceso de silencio nunca perjudica la manifestación. Ya la falta de él casi siempre perjudica. Y hay una señal clara de que el periodo de gestación terminó, cuando ya no sientes más la necesidad de compartir. Parece contradictorio, pero es exactamente así. Mientras estás ansioso por contarlo, la semilla todavía está frágil. Cuando alcanzas un estado de total paz interna sobre el proyecto, independientemente de si alguien lo sabe o no, es señal de que la gestación se completó. En ese punto, hablar o no hablar se vuelve irrelevante. La manifestación ya está garantizada en el plano causal. Es solo cuestión de tiempo hasta que se concrete en lo físico. Steiner vivió esto con la propia antroposofía. Cuando él finalmente comenzó a enseñar públicamente, él no estaba ansioso por probar nada. Él simplemente sabía que el conocimiento estaba lo suficientemente maduro para ser compartido. Y nada de lo que los oponentes hicieron consiguió impedir la diseminación. Pero si él hubiera comenzado a hablar antes, mientras aún lo estaba desarrollando internamente, las fuerzas opuestas habrían aplastado el movimiento antes de que ganara raíces. Entonces, aquí está la prueba final que puedes hacer para saber si debes o no compartir algo. Pregúntate a ti mismo: ¿necesito que alguien sepa esto o solo quiero que lo sepan? Si la respuesta es necesito, generalmente es porque estás buscando validación externa, y eso significa que aún no estás listo. Si la respuesta es quiero, puede ser entusiasmo genuino de compartir algo ya manifestado. Ahí sí puede ser el momento correcto, pero en la duda, siempre elige el silencio, porque el silencio nunca te perjudica. Ya las palabras precipitadas pueden costarte la realización de años de trabajo. Entonces, ¿cómo transformas todo esto que aprendiste hoy en un cambio real en tu vida? Te voy a dar un protocolo de 30 días basado en las enseñanzas de Steiner. Semana 1. Practica el silencio sobre pequeñas cosas. No cuentes qué vas a comer, dónde vas a ir, qué vas a comprar. Cosas simples, solo para comenzar a ejercitar el músculo del silencio. Semana 2. Aplica el silencio a planes de corto plazo, algo que vas a hacer en los próximos días. No compartas, solo ejecuta. Semana 3. Elige un proyecto de mediano plazo y manténlo en total silencio. Puede ser algo que vaya a llevar semanas o meses. Trabaja en él todos los días, pero no digas una palabra a nadie. Semana 4. Observa los resultados. Compara la tasa de realización de lo que mantuviste en silencio versus lo que compartiste. Steiner garantizaba que la diferencia sería tan obvia que nunca más volverías al patrón antiguo. Y al final de esos 30 días, habrás desarrollado lo que Steiner llamaba soberanía espiritual. La capacidad de seguir tu misión de alma sin depender de validación, opinión o energía de nadie externo a ti. Eso no te vuelve aislado, te vuelve libre, y cuando alcanzas esa libertad, algo mágico acontece. Dejas de atraer vampiros energéticos, porque ya no estás emitiendo la señal que los atrae. Dejas de tener planes que no se realizan, porque ya no estás dispersando la fuerza necesaria para manifestarlos. Y comienzas a vivir en aquel estado que Steiner describía como fluir con el orden cósmico, donde las cosas simplemente suceden, no porque tú fuerzas, sino porque tú estás alineado. Entonces, ahora viene la parte crucial. Aplica esto, ¿o no? Puede que hayas encontrado todo esto fascinante, puede que hayas concordado con cada palabra, puede que hayas sentido aquel clic interno de reconocimiento de la verdad, pero si no lo aplicas, nada cambia. Y Steiner era categórico sobre eso.
conocimiento espiritual que no se transforma en práctica, no tiene valor alguno, es solo entretenimiento intelectual. Entonces aquí está el desafío que te dejo. ¿Hay algo importante en tu vida ahora? ¿Algún plan, algún objetivo, algún cambio que quieres manifestar? Elige ahora, en este momento, que vas a mantener eso en absoluto silencio por los próximos 30 días. No se lo cuentes a nadie, ni siquiera a quien crees que está en tu círculo más cercano. Nadie. Y cada día, cuando sientas ganas de compartir, recuerda este video. Recuerda las 5 lecciones de Steiner. Recuerda que el silencio es protección activa de tu fuerza creadora. Haz eso por los próximos 30 días y después vuelve aquí y deja un comentario contando lo que aconteció. Pero sin dar detalles del proyecto, solo di, el silencio funcionó o no funcionó. Va a ser el experimento espiritual más poderoso que ya hayas hecho y te va a dar una prueba empírica de lo que Steiner enseñó. Porque la antroposofía no es para ser creída, es para ser probada. Y si quieres ir más profundo en este tema y en otras enseñanzas de Steiner, que la mayoría de los canales no tienen el coraje de abordar, tienes 2 botones importantes allí abajo. Uno es el botón de suscribirse, porque yo publico videos así toda semana. Revelaciones de la antroposofía que van a continuar desafiándote, expandiéndote y transformándote. El otro es la campana de notificaciones. Actívala, porque el algoritmo esconde videos profundos. Y si no la activas, te vas a perder los próximos. Y una última cosa, deja un comentario ahora diciendo apenas la palabra silencio si vas a aceptar el desafío de los 30 días. No necesitas explicar nada, solo la palabra. Es un compromiso simbólico contigo mismo. Y si conoces a alguien que necesita oír esto, alguien que vive compartiendo planes y nunca realizando, comparte este video. Puedes estar cambiando la vida espiritual de esa persona. Las 5 lecciones de Rudolf Steiner sobre el silencio no son teoría, son herramientas prácticas de manifestación que funcionaron para él. Funcionaron para miles de estudiantes de antroposofía a lo largo de un siglo y van a funcionar para ti, pero solo si las aplicas. Entonces, cierra la boca sobre tus planes, abre el corazón para la fuerza creadora que mora en ti y deja que el silencio haga el trabajo que las palabras nunca consiguieron. Steiner estaba en lo cierto, siempre lo estuvo. Nos vemos en el próximo video, en silencio.